Palabra de mujer. Yo pensaba si el amor le hace daño al corazón. ¿Qué dirá nuestro? Yo creo que le debe hacer más daño al hígado, que es el órgano más sensible que tenemos en nuestro cuerpo, que al corazón. Vos lo decís porque está mal del hígado ahorita. Confiese frente a cámara. ¿Ese hígado tiene que ver con amor? Para nada. Ha estado enfermita. Para nada. Pobre Susana. Ese para nada. Bueno, Para nada. está muy cerquita el Día del Corazón del Día del Amor. Al menos para los que estamos en el hemisferio sur, que coincide precisamente con la llegada de la primavera. Y a Paola le preocupa saber si el amor afecta al corazón. No lo sé. No sé si los menores de 35 años se están enamorando mucho, que se está viendo cada vez de manera más frecuente este tema de los infartos, ¿no? Ojalá fuera por eso. Ojalá. Creo. Y que además ya no es que afecte la alimentación, no es que afecte si es una persona deportista, si estás en constante actividad física, porque muchas veces vos decís, pucha, pero realmente es una persona deportista y ¿cómo le va a venir un infarto al corazón? En algunos casos puede ser hereditario también, ¿no? Congénito. Invito a nuestro profesional, el doctor Eric Ornés Fernández, es cardiólogo y nos va a ayudar precisamente a despejar esas dudas de la que le hablábamos previamente. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la muerte súbita y un ataque cardíaco? ¿Por qué cada vez más jóvenes están sufriendo dolencias del corazón? ¿Tiene algo que ver con nuestros cambios en los hábitos alimenticios o el consumo de energizantes? Este es nuestro tema hoy y usted es bienvenido a participar de esta palestra escribiendo a nuestro número de WhatsApp y también a nuestra página en Facebook. Colocamos justo debajo de nuestra pantalla el número telefónico al que usted se puede comunicar si es que tiene alguna duda que nuestro profesional, el doctor Eric Ornés, nos puede despejar. Doctor, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y estoy aquí para charlar un poquito sobre estos problemas que se han venido sucediendo últimamente. ¿Qué es un infarto? Eso, ¿qué es un infarto? ¿Podemos partir por ahí? Bueno, un infarto quiere decir la obstrucción de una arteria que nutre el corazón, ¿no? Las arterias que nutren el corazón se llaman las arterias coronarias, porque estas se encuentran encima del corazón como una corona y ellas van a dar sangre o nutrientes al corazón. Cuando una arteria se va a trancar, se produce una muerte de una parte del corazón y lo que hay que hacer es rápidamente en las primeras horas destrancar esa arteria para que el daño no sea grande. ¿Qué cosas obstruyen esta arteria? Por ejemplo, puede ser el colesterol o qué tipo de cosas provocan que esta arteria se tape. Estos son factores que se llaman, son muchos factores, ¿no? Se llama una enfermedad multifactorial. Estaban hablando, hay que ver mucho de la herencia, de la genética, que hay familias que la mayoría de sus familiares han tenido problemas de las arterias coronarias, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el sedentarismo, la diabetes, la insuficiencia renal, todas esas enfermedades junto con la edad del paciente van a hacer que este tipo de patología sea más frecuente. ¿Cuál es la diferencia entre el infarto y la muerte súbita? Justo lo que conversábamos previamente con Casimira. Ya son cosas que podemos decir que es un poquito, vamos a definir qué es la muerte súbita. La muerte súbita es aquella muerte inesperada. Es un paciente que puede estar enfermo, pero que no estaba de muerte. Entonces muere en una forma inesperada. Esa es la muerte súbita, cardíaca generalmente que es, y que se puede presentar a todas las edades. Ahora, lo que hemos visto con el suceso de este atleta es la muerte súbita de un atleta, porque era un paciente que era joven. Entonces lo que nosotros tenemos que esperar en este tipo de pacientes es que probablemente ya haya tenido una predisposición, una enfermedad que nunca se la descubrió, porque son enfermedades que pasan en todo el mundo, no se descubren, porque generalmente al atleta, al que es sano, el que come saludable, al que hace ejercicio, al que no se cansa, no va al médico, ¿no? Y peor a un cardiólogo hacerse un chequeo, porque se supone que ese es un paciente saludable. Probablemente él tenía algún problema en el corazón que no fue visto y el esfuerzo importante, la deshidratación, desencadenó una arritmia cardíaca que el paciente se desploma, se para el corazón y se murió, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con un infarto? Es que en el infarto tiene que haber esta obstrucción y en la muerte súbita el corazón repentinamente produce la arritmia y deja de trabajar. El infarto generalmente en un 30% puede llevar a una muerte
en las primeras horas de la evolución. Una causa de muerte súbita podría ser un infarto, ¿no? Pero en un paciente joven, creo que tenía 26 años, no podemos pensar en un infarto cardíaco porque el paciente que tiene enfermedad coronaria no puede hacer generalmente deporte porque le va a empezar a doler el pecho, ¿no? Y él tenía muy poca edad y por lo que sé era muy sano, no fumaba, no usaba ningún tipo de Yo quiero una pequeña precisión. Yo cuando lo escucho decir infarto cardíaco, ¿se puede hablar de otro tipo de infarto? Infarto en sí quiere decir que se puede hablar, digamos, de un infarto cerebral. En vez de que se tranque una arteria del corazón, se va a trancar una arteria del cerebro. Entonces eso es infarto cerebral o también se llama embolia, ¿no es cierto? Me queda claro, doctor, lo que dice. La muerte súbita es algo que ocurre así, de manera repentina, sin un antecedente previo y a cualquier edad. Mientras que el infarto hay un antecedente de una mala salud, de una cuestión genética, qué sé yo, arterias obstruidas. Seguramente esa persona se ha hecho anteriormente análisis y ha resultado con triglicéridos altos, colesterol, estos otros factores que desembocan en un infarto si es que no tiene los cuidados que exige el médico. Así es, así, ¿no? Generalmente el infarto no se desencadena rápidamente en una muerte, ¿no? Y es un paciente, como le decía, que ya tenía otras patologías, ¿no? Doctor, en este momento, perdón, nos están consultando en el WhatsApp un joven que pregunta por qué se debe a estas aceleraciones o palpitaciones frecuentes y fuertes en el corazón. Hay que investigar. Hay múltiples patologías que se llaman, que producen arritmias cardíacas. Se llaman canaliculopatías. Son unas enfermedades que para uno hacer el diagnóstico tiene que hacer primero un electrocardiograma, un ecocardiograma y ver, y después se hará un estudio más prolongado que se llama un Holter para ver si esas arritmias se producen en reposo, se producen o se desencadenan por el esfuerzo físico. Entonces hay un montón de enfermedades que producen este tipo de patología. Doctor, se han puesto muy de moda también los energizantes últimamente. Incluso muchas veces los jóvenes en la discoteca mezclan el energizante con otras bebidas alcohólicas. ¿Esto puede ser también un detonante o puede predisponerte de una mayor manera a que puedas sufrir un infarto? Sí, un infarto y muertes súbitas también, ¿no? El problema es que actualmente se consumen un montón de cosas en combo, ¿no? Estamos nosotros acostumbrados a los combos, ¿no? Entonces él toma bebida alcohólica, energizante, va a bailar, se deshidrata y por ahí usa otro tipo de drogas y entonces lo obliga al corazón, le hace que se acelere el corazón, que se suba la presión arterial y si tiene alguna predisposición puede desencadenarse. ¿Son estas situaciones las que han elevado el número de jóvenes menores de 35 años con infartos? Estas situaciones y todo lo que ha venido que la mayor cantidad de la juventud empieza a ser más sedentaria, a hacer menos deporte. Yo tenía la idea de que la gente más bien había una onda súper sana, me daba la impresión. Eso le quería decir, incluso los en los mayorcitos, nuestra generación, dicen la crisis de los 40, se buscan una corteja joven, un auto de lujo, una moto o corren maratones, dicen, ¿no? Incluso hay muchos deportistas, se puede decir hasta de alto rendimiento, lo he visto, que toman el energizante y luego entrenan. Están locos. O toman otras sustancias y luego entrenan. O sea, esto también es un motivo para... Eso está mal, ¿no? Otro problema que está existiendo ahora es que hacen deporte de alto aliento, por ejemplo las maratones, sin estar realmente preparados. Si no, esto no es un chiste, ¿no? O sea, correr 5 kilómetros es una cosa, correr 21 kilómetros o 42 kilómetros y no tener un preparador físico, no tener una rutina de hidratación durante la carrera, no haber ido etapa por etapa. Generalmente los atletas tienen entrenadores, tienen equipos médicos que los entrenan, pero la gente que se pone a correr así, entonces es más predispuesto a tener este tipo de problemas. Una cosa que es importante, ¿no? Es que el deporte es bueno, ¿no? Esto no quiere decir que nos va a hacer a dejar de hacer deporte. Lo único que hay que tener un poquito con más cuidado y con más control, ¿no? Tenemos que ser deportistas responsables. Exactamente. Tenemos preguntas del Beni, ¿no, Alexia? Sí, Tania nos pregunta si
¿El nivel de azúcar bajo también produce un infarto? Generalmente el nivel de azúcar bajo, o sea, no va a provocar un infarto, pero hay que estudiarlo a ese paciente porque probablemente ese paciente va a ser diabético después. Las hipoglicemias producen una aceleración de... Las hipoglicemias producen una pérdida del conocimiento, ¿no? Que en un paciente enfermo que ya tenga posibilidad o tenga una enfermedad de las coronarias puede lógicamente desencadenar un infarto. Y uno de los síntomas de la hipoglicemia es precisamente esta taquicardia. La taquicardia es lo primero que generalmente se siente, ¿no? Entonces el paciente empieza a tener taquicardia, empieza a tener un sudor frío, mareos y se puede llegar a desmayar, ¿no? ¿Qué pasa con el estrés, doctor? Tenemos también una consulta vía WhatsApp desde Sucre que nos preguntan cuánto afecta el estrés y cómo el estrés puede llevar a taquicardia y a una sobreexigencia básicamente. Entre estos factores que hablamos de los infartos de menores de 35 años está el estrés. Se ha determinado que el estrés bastante importante, es casi como fumar 2 cajetillas de cigarro. Entonces, si una persona es estresada, y sin el toma placer café, que le provoca el fumador, claro, toma café, no hace ejercicio, es hipertenso, es diabético, ahora, se compra todas las posibilidades para tener un infarto, ¿no? Hace muchísimos años que nosotros vivimos con estrés, pero tengo la impresión por las noticias que aparecen, no sé si hay cifras o es que cada vez aparecen más noticias y las conocemos más, pero hay más infartos en gente menor de 35 años y en menores de 45 años también. Citamos las bebidas, la combinación, este combo que usted dice. Sí, veamos el cuadro con las causas. Sí, tenemos un cuadro para ver las causas. Tenemos un cuadro para revisar las causas del ataque cardíaco en los jóvenes. Causas del ataque cardíaco en jóvenes: combinación de alimentos, drogas. Consumir drogas como cocaína provoca rigidez y estrechamiento de los vasos sanguíneos. Arteriosclerosis. Gracias. Y que las paredes musculares del corazón se tornen más gruesas. Miocardiopatía hipertrófica. Qué palabras más difíciles. Se te lengua le traba. Exacto. Causas de ataque cardíaco en jóvenes: mezcla de bicarbonatos, cigarro, fumar, acelerar la frecuencia cardíaca y estrecha las principales arterias. Además favorece la formación de coágulos que provocan ataques al corazón. ¿Tenemos más cuadros? Causas de ataque cardíaco en jóvenes: el abuso en el consumo del alcohol, energizantes y mala alimentación. Mi punto es que todas estas cosas pasaban. O sea, esto ya existía. ¿Qué cambió ahora? O cambiaron las noticias y vemos más, pero nos damos cuenta de que el índice aumenta. Ha aumentado, no creo que sea. Los energizantes, por ejemplo, no eran tan comunes, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga menos de 35 años y que se infarte, lo primero que tengo que pensar yo es en abuso de cocaína. Esa es la principal causa de infarto de un paciente joven. Primero cocaína y después que tenga una predisposición, como le dije, genética o una malformación de las arterias coronarias para tener infarto. Ya después tendría que ver si ese paciente ya es diabético desde mal controlado, desde que nació, podría tener diabetes tipo 1, tener problemas del colesterol, que se llaman las dislipidemias familiares, que tengan colesteroles por encima de 500, de 1000, eso, pero lo primero que yo voy a pensar en un paciente joven que se infarta es la cocaína. Y la cocaína es una droga que está realmente aumentado mucho a nivel mundial y es una de las causas principales del infarto en pacientes menores de 35 años. Doctor, obviamente usted dice la cocaína es una de las causas principales. No todos los jóvenes consumen cocaína o tienen acceso fácil, pero hay otras drogas que son legales, son autorizadas y que no son y que son de fácil acceso. Por ejemplo, una vez hablamos de este tema, la cantidad de jóvenes que consumen Viagra sin necesitarlo. ¿Esto puede llevar también a un infarto? ¿Viagra combinado con traguito? El Viagra no, el Viagra la verdad es un vasodilatador coronario, ¿no? El Viagra va a llevar a infartos raramente en pacientes de mucha edad y que tengan problemas de las arterias coronarias, y el Viagra en exceso les produce que se le baje la presión, hipotensión. A un paciente joven le puede producir dolor de cabeza, eyaculación precoz, alguna otra cosa, y el Viagra realmente no les va a hacer daño, por más que esté combinado. No es bueno que consuman porque no necesitan, ¿no? El Viagra es un medicamento para las personas que tienen problemas de disfunción eréctil de causa vascular.
¿no? De que no le llegue, entonces como dilata las arterias le llega mejor sangre, ¿no? Pero el Viagra no produce infarto en pacientes jóvenes. El Viagra no excita, lo que no hace el Viagra tampoco. Es regular la circulación de la sangre hacia las partes que lo necesitan. Pero muchas veces he escuchado, mal informado seguramente, murió y no sé... Consumió Viagra. Tomó Viagra. El año pasado hubo en Argentina una historia famosa de una modelo y el novio, que él murió. Y bueno, seguramente no solamente era Viagra, ¿no? Este año hubo un señor en un motel que se había consumido no sé cuántas pastillas de Viagra y murió. Eso sí es, pues seguramente ese paciente ya era enfermo, ya tenía problemas del corazón y encima de eso tomó Viagra, ¿no? Pero en pacientes jóvenes, si tiene un infarto, arritmia, por el Viagra no creo que le va a causar, tendría que ser una sobredosis. Y el problema es que el que toma Viagra, toma trago, a veces mezcla con otras drogas que realmente son ilícitas, vamos a decirlo así claramente. Y la combinación es más ilícita que cualquiera. Son peores, ¿no? Nosotros salimos a las calles a preguntarle a las personas si sabe cuáles son las causas del infarto en los jóvenes. Palabra de mujer. Alimentación y el estado físico, ¿no? Que no tiene una vida sana. Por algunos problemas de presión cardíaca. En primer lugar, el estrés. En segundo lugar, mala alimentación. Comen mucha grasa, pueden tener colesterol, los triglicéridos altos. La obesidad. Ejercicio en extremo. Falta de responsabilidad, digamos, del ser humano para ir al médico. El consumo de alcohol, el consumo de cigarros de muy temprana edad, hasta de 14 años ya están, ¿no? Y la drogadicción. Cuando utilizan droga, como sea la cocaína, la heroína, y hace lo que es una vasoconstricción de las arterias coronarias, lo que limita el flujo sanguíneo al corazón. Descuido, porque los muchachos hacen actividades sin cuidarse, sin almorzar, sin alimentarse correctamente. Me parece que la mala alimentación que tiene, el tipo de vida que está llevando. Puede ser un enojo, presión alta. Puede ser, digamos, a causa de hereditarios o que tenga algún problema fuerte, su alimentación mala o mucha bebida alcohólica o consumir droga. Hay personas que porque son muy jóvenes, o sea, se meten a hacer ejercicio muy fuerte sin hacer ese previo control médico, ¿no? Es necesario un chequeo médico con un cardiólogo, siempre para hacer esfuerzo. Palabra de mujer. Bueno, en nuestra encuesta vi bastante gente mayor, entonces obviamente están muy bien informados, me parece, de este tema de los infartos y que nos lleva a muchos jóvenes que tal vez han estado en riesgo de tener una descontrol en el músculo del corazón, no saben reconocer los síntomas. ¿Cuáles son esas alertas en nuestro cuerpo que nos dicen, cuidado, tu corazoncito está queriendo cobrar factura? Sí, ponele, digamos, yo no voy a decir que soy menor de 35, pero sí soy menor de 45, pero si escucho mi corazón latiendo, voy a pensar, estoy nerviosa, ¿qué me voy a imaginar que voy a ser víctima de un infarto? ¿Qué síntomas? ¿Cuál es la diferencia entre el acelero? Lo que Laura quiere decir es cuál es la diferencia entre el acelero que me puede producir. Claro, los síntomas que me hacen reconocer que corro el riesgo. La aceleración generalmente se manifiesta, son palpitaciones, ¿no? Lo que se llaman son palpitaciones. Uno primero es consciente de los latidos cardíacos del corazón. A veces es el estrés que lo lleva a unas palpitaciones, ¿no? A veces puede tener algún tipo de arritmia cardíaca que se va a desencadenar por una serie de problemas cardíacos, como por ejemplo una diabetes descompensada. Cuando el azúcar se baja también se siente palpitaciones, taquicardia junto con otros síntomas. Pueden haber problemas de tiroides que vayan a provocar esas arritmias cardíacas o palpitaciones. Ahora el infarto ya es una manifestación que es una sensación de muerte, una sensación de dolor de pecho. Generalmente cuando uno hace esfuerzo físico empieza a tener una opresión. ¿Dónde duele? ¿Acá en el centro? Generalmente es como está mi mano, así. El paciente lo pone así, es una opresión del centro que no está bien localizada. El paciente que, por ejemplo, dice con el dedo, me duele aquí, probablemente no es un infarto. Cuando dice me duele aquí, o me duele la mandíbula, o me duele el cuello cada vez que subo las escaleras, eso se llama angina de pecho.
Cuando uno tiene angina de pecho hay que ir al cardiólogo o a cualquier médico para que lo oriente rápidamente para ver qué tan grave es esa angina de pecho y ver si necesita tratamiento, otro tipo de exámenes para evitar llegar al infarto, ¿no? La angina nos está avisando, es la señal de alarma. Hay en pocos pacientes que el paciente no tiene angina y que debuta, vamos a decir, con un dolor muy fuerte, intenso, que lo lleva ya directamente al infarto. Tenemos un mensajito de WhatsApp, la gente está preguntando. Después de tomar toda la noche, el otro día tengo mucho dolor en el pecho. ¿Esto podría llevar a un infarto? No tome toda la noche. Tome menos. ¿Qué le respondemos, doctor? Tome un par de horas. Bueno, no sé si le va a llegar a un infarto, pero se verá un montón de otros problemas, ¿no? Tomar en exageración puede llevar desde a un problema hepático, problemas renales, problemas de hipertensión arterial. Por último lo va a botar su mujer, se va a divorciar, ¿no? Sé que nos reímos ahorita y le damos consejos, pero tampoco nos podemos negar que es una realidad. No, pero lo hacemos con humor para no ponerle dramatismo al asunto, sí. pero que se tome con seriedad, ¿no? Hay pacientes que... Yo también tuve 20 años. Pacientes que tengo yo, que tomaron tanto que se dieron cuenta que estaban infartados después de 2 días de tomar, ¿no? ¿De verdad? Claro, ya son los pacientes que llegan ya al hospital ya... Se dieron cuenta que estaban infartados. Claro. ¿Sabe que yo... Buenísima la fiesta, doctor, buena como la para fiesta, no sentirlo. buena la fiesta. Yo una vez escuché, no, también, una vez escuché que una persona al día siguiente de haber tomado toda la noche, no sé, whisky, otros tragos y el cigarro, tenía taquicardia y se tomaban un cuartillo de Neuril, de este calmante, para poder decir, me siento tan mal que quiero calmarme, y se tomaba Neuril. ¿Y ¿Qué consecuencias de semana? ¿Qué consecuencias no es bueno, ¿no? Lo que uno siente después de una borrachera, vamos a decir así, es una intoxicación, son las señales de la intoxicación. Entonces hay náusea, hay vómitos, tiene una gastritis aguda por el exceso de alcohol, puede tener diarrea, dolores. No se van a reír de lo que voy a preguntar, pero mucha gente confunde los dolores del corazón con los gases. Claro. Es verdad. Es muy frecuentemente, te lo van a agradecer. muy frecuentemente hay dolores, por ejemplo, que son a nivel del estómago, que realmente son infartos. ¿Y cómo sé que es un gasecito ubicado por ahí? Generalmente, si ese dolor no se va intensificando y se modifica, por ejemplo, cuando yo voy a eructar o cuando lo voy a eliminar el gas y mejora, ese pues era un problema digestivo, ¿no? Pero si ese problema sigue o aparece solo cuando yo hago esfuerzo físico o no desaparece, es bueno ir al médico, porque si no es un infarto puede ser otro tipo de problemas que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Puede ser un problema digestivo como una pancreatitis, una colecistitis, que necesita un tratamiento de emergencia. Permítame que le traspase otra pregunta. Tenemos un mensajito de WhatsApp de Dylan. Dylan nos dice, tengo una consulta. ¿El asustar o susto puede causar un infarto? En un paciente que realmente esté enfermo del corazón podría ser, ¿no? Porque es un estrés, ¿no? ¿Qué es lo que produce el estrés? Es una liberación de una serie de hormonas que tenemos, como la adrenalina, que va a provocar aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del consumo de oxígeno, y que si tenemos una arteria trancada puede desencadenarse en una angina y en un infarto. Ahora a una persona joven, sana, normal, no le va a pasar nada, ¿no? Nosotros hablábamos y hacemos una diferencia entre la gente de 35 y la gente de 45 años. ¿Qué hay en esos 10 años, además de arrugas? En ese lapso. El infarto generalmente se va a hacer más frecuente después de los 45 años. Ya lo consideramos precoz antes de los 45 años. Y ya cuando se habla en infarto de jóvenes, es cuando decimos menos de 35 años. En esos pacientes menos de 35 años, realmente hay que investigar, porque es totalmente anormal que un paciente se infarte con menos de 35 años. Como les dije, hay que buscar primero si no fue la cocaína o otro tipo de droga, ya como le digo, los cócteles. Después, si ya no hay problemas congénitos de las arterias coronarias, a veces salen de lugares que no deben salir, o que tenga problemas, digamos, de diabetes o dislipidemia que no sabía. El exceso de peso, lógicamente, cuando es mórbido, ¿no? Que hay pacientes que
tienen sobrepeso desde niños, ¿no? Claro. Entonces no se dieron cuenta que tenían colesterol, porque a un niño generalmente no se le controla el colesterol. Pues yo sigo dándome vueltas en la cabeza de qué cambió. Sigo sin ver claramente qué cambió en los últimos 10 años que provoca estos infartos de 35. Los de 45 ya nos resignaremos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no han llegado todavía a los 45. No he llegado a los 45, pero a los 45 ya viene la suma de las cosas mal hechas a lo largo de 45. Ay, no me digas. Pero vos haces las cosas bien. Pero vos haces las cosas bien. Bueno, no todo se puede. El majadito me sale horrible. Todo lo demás lo haces bien, perfecto. No comamos majadito. Esos factores, ¿qué cambió tanto en estos últimos 10 años, si podemos decirlo así, como para que gente menor de 35 años esté sufriendo tantos infartos? Ya otro factor que estábamos viendo también es el mascar coca, ¿no? El problema es que sobre todo en Santa Cruz, en otros departamentos de Bolivia, se admiran cómo gente joven se junta para mascar coca. Y es muy diferente cómo lo hace el campesino al cómo lo hace el joven. Generalmente el campesino se coloca pequeñas cantidades de coca y la va cambiando muy despacio en forma... Sobre ese mismo tema que usted está hablando, le cuento que tenemos una consulta desde Caranavi, un amigo que nos escribe y nos dice, el picheo de coca puede llevar a un infarto, porque dice que eso le pasó a su abuelito. Saludos y besos a Caranavi, estaba emocionada Paola por el mensaje. Ay, sigamos con el mismo tema que entonces, bueno, ya que me estaba adelantando a la pregunta, yo creo que sí. Si bien no hay datos científicos, pero tengo un par de pacientes que el único factor de riesgo que nosotros hemos encontrado, porque le hicimos hasta dosaje de cocaína para ver si nos estaba mintiendo, es que mascan coca todo el día. Y lo mascan en forma de diversión. Se ha puesto de moda. Se ha puesto de moda. Se van, tienen su jueves de frater, su viernes de coca, creo, y empiezan a mascar ingentes cantidades de droga. Yo les digo a veces en forma de chiste, a 2 cachetes. ¿A cuál más grande el bolo? Cuál más grande el bolo. Y lo mezclan con bicarbonato. El bicarbonato tiene mucho sodio. El consumo excesivo de sodio sabemos que produce hipertensión arterial. Hipertensión arterial más la cocaína, que es un estimulante, pues en 2 pacientes hemos tenido con infarto. Tenían menos de 35 años, uno tenía 29 años, era de Montero, otro era de aquí de Santa Cruz, creo que tenía 31, y llegaron infartados. Y lo único que habían hecho, porque eran hasta deportistas, era mascar coca en exceso, ¿no? Usted decía, el campesino que está acostumbrado a mascar, lo hace en pequeñas cantidades. En pequeñas cantidades y en forma muy controlada, vamos a decir. Y no lo mezcla tanto con alcohol, aunque le pueden tomar un chorrito a veces de alcohol, pero nuestros jóvenes lo que están haciendo, consumen un montón de tragos, a veces con energizante, a veces a veces toman cingani con estos cigarros, cero filtro. Incluso, doctor, entonces en este caso del abuelito de nuestro amigo que nos escribe de Caranavi, tal vez el señor tenía algún problema también cardíaco. ¿Qué edad tenía? Hay que ver, ¿no? Porque ya después de cierta edad que uno tenga infarto es pues hasta esperado, digamos, ¿no? Por la edad. Al final de todo cuenta, ya las arterias se ponen muy duras y puede haber unos eventos coronarios, ¿no? Si la coca posiblemente que si no se la consumiera en grandes cantidades y en una forma así muy desorganizada, tal vez no puedo decir, no sea tan dañina como este tipo de consumo de coca en la juventud, ¿no? Que se compran kilos y kilos de coca y llenan baldes y baldes de mascar coca, y bueno, es sobredosis de la mascar de coca, ¿no? Hablaba usted, doctor, de este fenómeno que, como bien dijo, se ha puesto muy de moda en toda nuestra sociedad, digamos, ¿no? Incluso yo he escuchado que utilizan diferente biquero, ¿no? Biquero le llaman. Utilizan el que es 100% bicarbonato y hay otros que utilizan el que es 70-30. 70% bicarbonato, 30% cocaína. Coca más bicarbonato más cocaína más trago, vendría a ser un combito completo. Claro, como les dije, la cocaína de por sí es la causa más frecuente de infarto, ¿no? La coca ya es sabemos que no es cocaína, pero tiene efectos de un estimulante muy poderoso, ¿no? Tanto es que quita el sueño, aumenta la capacidad de trabajo, quita el hambre. Ay, voy a aprender. Entonces, por eso es que la coca es un estimulante, ¿no? Doctor,
ya sea por uno o por otro motivo de todo lo que usted nos ha estado hablando, me infarté. Lo atiendo a tiempo, logré salir de este infarto, porque no hay preinfarto, ¿verdad? Es o angina o infarto. Logré salir de este infarto. ¿Qué consecuencias voy a tener yo en el post-infarto? O sea, después de que ya salí del cuadro. Va a depender del tamaño del infarto, vamos a decir. El infarto, vamos a ponerlo en porcentaje. Puedo tener un infarto pequeñito de un 10-15%, pues tendré que cambiar mi sistema de vida para no tener otro infarto, ¿no? Entonces dejaré de fumar, tendré que tomar ciertos medicamentos, hacer más actividad física. Hay veces que el infarto es tan grande que el paciente queda con insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir? El paciente con insuficiencia cardíaca se cansa al ir al baño, no puede dormir porque se llenan sus pulmones de líquido y le falta el aire, tiene que dormir sentado, y probablemente ese tipo de pacientes, la sobrevida de ese paciente es de menos de un año. Entonces va a morir definitivamente en menos de un año cuando el infarto es muy grande. Tenemos una consulta de un televidente de 25 años, Marco Antonio. Él dice que trabaja toda la noche y todas las noches consume energizante. ¿Esto le puede provocar un infarto? Si él no tiene predisposición, probablemente no, pero le va a la larga provocar una serie de efectos como hipertensión arterial, probablemente, arritmias cardíacas, probablemente. Entonces hay que ver si vale la pena, ¿no? Entonces lo más aconsejado es que él sepa dormir de día para poder trabajar de noche. Y yo que creí que lo más duro para el corazón era que te lo rompan. ¿Qué pasa con eso, doctor? ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa cuando uno se enamora? El amor es un sentimiento positivo, entonces le hace bien. Se lo desgarra el corazón. El desamor es el problema, ¿no? El desamor es el problema. Hay gente que se ha infartado por amor. No, el desamor produce lo mismo, produce estrés, produce depresión. Bueno, debe ser muy difícil que uno se infarte de un no hay documentación científica. No hay, de un desamor, pero sí es frecuente, por ejemplo, en personas mayores por depresiones muy severas que se infarten, ¿no? Muere el esposo, la persona entra en una depresión muy importante, deja de comer, de alimentarse, de tomar sus medicamentos y termina infartándose, ¿no? Eso que nos dicen, me estoy muriendo de amor, no, eso es, hay que buscar. No le crea. Es mentira. Hay que buscar el siga participando. Quiero agradecer muchísimo al doctor Eric Ornés Fernández, cardiólogo, expertísimo. Muchas gracias, doctor. Hemos tenido bastantes consultas de todo el país. Saludos a la gente que nos mira en todos lados. No dejes pasar la hora y pinta de colores ese corazón. La vida es una fiesta, canta.